maestro del campo les indica, mi nombre es David Méndez. No estoy seguro si conozco a algunos por ahí o no, pero bueno, para que me conozcan un poco, igual que ustedes, estudié la carrera de matemáticas, solo que ya ahorita, ¿verdad? Eh, Luego estudié también una maestría en matemática pura y también una en matemática educativa. Y pues ya tengo bastantitos años dando clases, tanto en la carrera de matemáticas, en las clases esas compartidas, ¿verdad? Con ingeniería y también en algunas universidades privadas. Eh, y pues precisamente en mi trabajo de maestría de matemáticas puras, de hecho mi trabajo de tesis consistía bastante en esto, estaba bien relacionado con esto de las estructuras algebraicas, así que digamos, yo creo que están en buenas manos, ¿verdad? Para este curso. Eh, Hoy, pues, como casi siempre pasa, ¿verdad? La primera vez que uno se reúne en un curso, les voy a platicar así como vamos a organizar todo el funcionamiento del curso, ¿verdad? Si ustedes se van al campus ahorita, pues no van a ver casi nada, se lo voy a mostrar por aquí. Y lo único que les puse hasta ahorita fue, pues, un aviso, ¿verdad? De que nos íbamos a reunir hoy. Y el sílabo también se los puse por ahí. Déjenme mostrarles. Está un poco lento esto. Bueno, si sigue así voy a dejar de compartir el video. Eh, a ver, estructuras. Y bueno, solo esto van a ver por ahí, ¿verdad? De avisos, les puse mi correo de consultas. No me escriban al correo institucional porque ese casi solo lo utilizo para, por ejemplo, si yo tengo algunas otras obligaciones, no solo clases, entonces me comunico con autoridades y eso, entonces ese lo he dejado como para no tener un relajo ahí de correos, lo he dejado exclusivo para esas cosas. Y este de Gmail lo tengo exclusivo para ustedes, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que me quieran consultar, háganlo a este correo, ¿verdad? Y no les extrañe que si me escriben al institucional, pues que no, como decimos los hondureños, que no les pare bola, ¿verdad? Eh, y bueno, aquí fíjense que yo les voy a ir poniendo, esto se les va a ir llenando. Les voy a mostrar, por ejemplo, un curso del periodo pasado. Yo les voy a ir poniendo ahí, pues, las grabaciones, esta grabación, porque por cierto, si estoy grabando, les voy a mostrar un curso, vaya, del periodo pasado, espacios normados. Y bueno, déjenme quitar el video a ver si mejora eso la velocidad. Pareciera que sí. Bueno, entonces fíjense aquí, igual al inicio estaba solo esto, ¿verdad? Pero aquí fíjense, ya hay varios documentos, las presentaciones de las clases, ya estas son grabaciones que básicamente son un vínculo a un video de YouTube en el que les pongo pues precisamente la grabación. Eso voy a ver, fíjense si lo manejo aquí en Teams, porque Teams también como que automáticamente deja como grabadas las reuniones, entonces lo único es que los tengo que añadir ahí, ¿verdad? Es una especie como de grupo. Eh, y bueno, pero anteriormente lo estaba haciendo aquí por YouTube y ahí pues quedan las cosas que prácticamente pues las clases, ¿verdad? Para que las estén viendo en cualquier momento. Eh, y además les pongo también pues las evaluaciones, ¿verdad? En este caso ponía tareas, pruebas, ¿verdad? Y hay algunas reposiciones por ahí. Entonces allá cuando vayamos por la semana 13, que es la última semana, pues más o menos va a estar así el curso de nosotros también. O sea, lo voy rellenando conforme vamos avanzando, ¿verdad? Eso sobre un poquito ahí sobre el campo, ¿verdad? Pero ustedes no son nuevos, ya tienen, si están en este curso, ya tienen experiencia, creo, en eso. Revisen ahí el documento ¿verdad? Pues ya se sabe, tiene toda la información en general del curso. De estas cosas, pues yo les voy a hablar un poquito ahorita, entonces no me quiero detener en eso ahorita. Sí, me voy a detener un poquito
en presentarles el libro principal que vamos a utilizar, que es este precisamente que tengo abierto aquí. Está en inglés, pues desgraciadamente la mayoría de libros, los mejores libros, ¿verdad? No se hallan en español y este, por ejemplo, es el libro más famoso que hay ahorita a nivel de pregrado, o sea, licenciatura, ¿verdad? En Estados Unidos para este curso, ¿verdad? De álgebra abstracta, como le llaman ellos. Eh, bueno, de hecho, el área, pues así se llama, álgebra abstracta y estructuras algebraicas, realmente es como un tema, ¿verdad? Viene siendo como en nosotros en las carreras en nuestra universidad, el curso se llama Vectores y Matrices, pero si se ponen a pensar, esos son nombres de temas que se ven ahí. El área realmente es álgebra lineal, ¿verdad? Pero bueno, este libro lo escogí porque es bastante bueno, está bastante actualizado. Normalmente en la carrera se han utilizado algunos libros un poquito más viejos, como este, de álgebra moderna de Herstein. Pero este se dejó de actualizar, ¿verdad? Pues desgraciadamente el autor normalmente son señores ya, ¿verdad? Con bastante experiencia, entonces cuando fallecen usualmente dejan de, obviamente, actualizar el libro, ¿verdad? Pero ya en este caso, pues este autor está como que activo, ¿verdad? Entonces, de hecho, tiene un montón de ediciones y si ustedes lo buscan, como que, voy a ver si compro el libro. De hecho, es bastante caro, porque como les digo, es bastante famoso allá. Vamos a ver si solo poniendo el autor lo encuentro rápido. Aquí está. Y usted nos podría compartir el Eh, PDF. ¿Perdón? Usted nos podría compartir el PDF. No, ustedes saben que eso es como ilegal, ¿verdad? Pero si yo lo tengo, imagínense, pues ustedes que son más tecnológicos lo encuentran fácilmente, ¿verdad? Eh, para comprar, fíjense, $85 si uno quisiera comprar el libro, más la traída, pues no, no resulta, ¿verdad? Y ni siquiera en PDF no resulta, ¿verdad? Así en una edición así. eh, Esto es como parecido a un PDF, ¿verdad? Y fíjense que hay una nueva edición, parece. Esta es la que les estoy mostrando, la novena. Esta es que será décima. No le veo. Ah, sí, ahí dice arriba, ¿verdad? Décima. O sea que esta ya es nueva. Y de hecho la voy a buscar a ver qué tiene como que de nuevo. No hay que comprar este libro, ¿verdad? Bueno, a menos, yo sé que hay gente que es como amante al papel, ¿verdad? Y no, nunca le gusta eso de solo quedarse con el PDF. Si ustedes tienen la capacidad, pues cómpralo. Pues por lo menos en la carrera se utiliza en dos cursos, estructuras uno, estructuras 2, ¿verdad? Pero pues yo diría que nadie debería de comprarlo, a menos que de verdad tenga, como les digo, la capacidad de hacerlo. Pero se consigue fácilmente, también por eso lo escogí, o sea, ya como les digo, si yo lo encontré, pues ustedes seguramente lo encuentran más bien más rápido que yo. Contemporary. Vamos a ver, yo voy a usar esa novena porque es la que tengo, entonces, bueno, incluso fíjense que hay soluciones ahí. Y bueno, es una cuestión de ponerse a buscar, ¿verdad? Aquí, así como lo busqué, de hecho, es como para si lo quisiera comprar, ¿verdad? Vamos a ponerle PDF. Aquí parece que hay uno, no sé si funciona o no. Y bueno, es de ponerse a probar, ¿verdad? Ya saben que eso a veces cuesta un poquito, a veces no, ¿verdad? Hay alguna gente que tiene como que, ojo, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? O nada, aquí me van a pedir, por ejemplo, hay algunos que solo son como que se le muestran unas paginitas a uno y ya después le dicen que lo compra, ¿verdad? Pero bueno, es una cuestión de buscarlo, ¿verdad? Como digo, yo no se los puedo pasar porque soy profesor de la universidad, entonces, recuerden que hay derechos legales ahí, no me puedo meter a ese tipo de problemas. Eh, pero no es difícil de encontrar. Nosotros, fíjense, en este primer curso, de hecho el libro está incluso como que dividido más o menos en cómo normalmente se divide los dos cursos de estructuras uno y estructuras algebraicas 2. Y pues nosotros nos queremos concentrar en esta primera parte del libro, de este capítulo cero, o más bien desde el uno, porque estas son cosas que realmente uno ya maneja, que no necesariamente, algunas cosas de aquí, por ejemplo, son de las que hicieron en matemáticas discretas, de inducción, matemática, ese tipo de cosas, ¿verdad? Creo que están por aquí.
Pero realmente lo que nos interesa ver son esta parte 2 del libro que habla de grupos, ¿verdad? Y en esto pues nos vamos a centrar. Si se fijan, pues uno cuando abre un libro y ve que solo son texto, fórmulas, ya como que no le atrae mucho, ¿verdad? Pero este libro tiene bastantes ilustraciones para explicar cosas, ¿verdad? Y eso pues para uno de estudiante es bastante conveniente, ¿verdad? O sea, este autor no solo es que pues presenta bien los temas, sino que es bien pedagógico, hace un montón de ejemplos y deja un montón de ejercicios. Entonces, como les digo, definitivamente este libro, creo yo, según por lo menos lo que yo estudié, es como que el más conveniente para este curso, ¿verdad? Eh, Nos vamos a centrar entonces en tratar de cubrir todos estos temas desde este capítulo 1 al 11 y creo que tal vez, y dependiendo del tiempo, puede ser que hay algunos tópicos especiales aquí al final que también hablan sobre grupos y entonces si nos da tiempo podríamos meternos algún tópico de esos, ¿no? Pero si yo siento que se va a poner muy, como que está muy apretado el tiempo, pues no, con que veamos estos capítulos va a ser suficiente. Eh, Hay otros libros buenos, por ejemplo, este libro de Dumit es bastante bueno también, lo pongo así como referencia básica en el sentido de que casi, no casi todos los temas que vamos a ver también están aquí, solo que quizás no en el mismo orden, ¿verdad? Y ya este libro no es tan pedagógico. Entonces, pero bueno, es una buena, recuerden que a veces le pasa a uno que un ejemplo que le dejan a uno, o un ejercicio que le dejan a uno de tarea, de repente lo encuentra hecho en otro libro, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas se pueden dar aquí. Y es bueno entonces tener una alternativa, ¿verdad? Este libro también es bastante famoso en Estados Unidos y es fácil de conseguir el PDF, ¿verdad? Eh, este de álgebra moderna es también bastante famoso. La ventaja, pues, obviamente es que está en español y, pues, yo sé que no es requisito, ¿verdad? Que sepa inglés para estar en este curso. Entonces, esta es una buena alternativa para leer los temas en español, que pues obviamente si no han practicado mucho inglés, pues uno prefiere esto definitivamente, ¿verdad? Entonces, como les digo, también todos estos libros que yo les puse acá son bien famosos, por tanto fáciles de conseguir, ¿verdad? Así en PDF. Y este otro es un libro un poco ya más avanzado, que de repente para las personas que les gusta como ahondar más en los temas, ¿verdad? Y como, no, yo quiero saber más, me gustó mucho eso, entonces quiero averiguar más sobre como, qué hay más ahí, ¿verdad? Entonces este libro es más para eso, ¿verdad? Este libro sí está como del típico libro que solo es definición, teorema, demostración y tal vez algún ejemplito para ilustrar algo, pero no es así como que muy pedagógico que digamos, ¿no? Entonces esto sobre los libros. De acá yo me voy a basar todo lo que yo les dé, me voy a estar basando en este primer libro, entonces tengan presente, ¿verdad? Que este es como nuestro texto principal, ¿verdad? Sobre la evaluación, fíjense que lo que voy a hacer es que voy a evaluar con puras pruebas cortas. Yo les voy a dejar como tareas como para practicar lo que yo considero ejercicios que yo considero que son como importantes de trabajar, pero no se las voy a pedir como para entregar, sino que es una cuestión para uno por ejemplo ve en el libro y hay 80 ejercicios, ¿verdad? Entonces uno dice, pucha, ¿y cuáles serán los que más importantes, ¿verdad? O de lo que me va a preguntar, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Entonces, para eso sí yo le voy a decir, ok, tarea tal, 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 ¿verdad? Pero no hay que presentarla, ¿verdad? Es una cuestión para practicar, ¿verdad? Y como queriendo decir, ok, ese es el tipo de ejercicio que le gusta a Lick, por ejemplo, ¿verdad? Por decir algo. Eh, entonces, lo que vamos a hacer es que, así como les estaba mostrando en estos cursos anteriores, hay varias tareas, hay varias pruebas, perdón, y puede ser, yo pienso hacerles prueba cada 2 semanas. Y entonces, por ejemplo, esta semana, digamos que no cuenta, ¿verdad? Porque empezó ayer, aunque bueno, en el calendario ahí está.
Entonces, de repente, vamos a estar las otras 2 semanas ahí en clase, ¿verdad? Y aunque fíjense que puede ser útil esto de haber empezado en estos días, para que, por ejemplo, de repente la primera prueba sea, qué sé yo, este lunes 7. Entonces después pasan otras 2 semanas, entonces de repente este lunes 21, no necesariamente el lunes, yo les voy a avisar, ¿verdad? La prueba se las voy a activar porque es virtual, ¿verdad? Se las voy a activar el viernes o el lunes, o dependiendo, ¿verdad? Yo les voy a decir con suficiente tiempo, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué pasa? Cada una de estas pruebas es una especie como de examencito, ¿verdad? Yo se las evalúo. Bueno, aquí sí ya no les puedo mostrar porque salen los nombres de los estudiantes. Entonces yo se las evalúo como que cada una vale 100, ¿verdad? Y entonces ustedes van a tener, imagínense que igual que en este curso, hagamos 6 pruebas, ¿verdad? Entonces ustedes van a tener 6 notas ahí, ¿verdad? No era esto lo que quería abrir, era Excel. Entonces, voy a hacer esto grande para que lo vean bien. Digamos que ustedes tengan notas algo así, ¿verdad? Una me fue, al inicio me costó, ya después fui mejorando, ya como me sentía bien, no me preocupé y bueno, me pasó esto. Entonces, si asumiendo que hacemos 6 pruebas, ¿verdad? Estos serían los valores y entonces la nota va a ser el promedio, ¿verdad? De esos valores, ¿verdad? Promedio de esto, así como se calcula normalmente el promedio, ¿verdad? O media, como le decimos en estadística. Y esa, pues, esa es la nota. Si hacemos más pruebas, ¿verdad? Si hacemos 8, yo creo que lo máximo que podríamos hacer, si las hacemos así cada 2 semanas, serían 7, ¿verdad? Porque son 14 semanas, ahí un poquito días más, menos, ¿verdad? Lo que dura el periodo. Entonces, a lo más unas 7 pruebas. La ventaja de eso es que, pues, haciéndolas así cada 2 semanas, el contenido es menor, ¿verdad? Y entonces, para ustedes es más simple responder a preguntas sobre, vaya, por decir, sobre un solo capítulo que de 3 capítulos, ¿verdad? Que eso le pasa a veces a uno en un examen, ¿verdad? Eh, recuerden que por las reglas de la universidad, pues ustedes tienen derecho a reponer. Entonces, lo único es que como no son exámenes, no es lo usual, ¿verdad? Que son 3 exámenes y entonces a uno le hacen una reposición de la nota más baja o del que se quedó, qué sé yo. Entonces, aquí lo que hago yo es que yo les permito reponer las 2 notas más bajas, ¿verdad? En este caso serían estas dos. Entonces reponen estas dos, mejoran, ¿verdad? La nota y ya entonces el promedio ya es con esas 2 nuevas notas, ¿verdad? Las primeras 5 y esas otras 2. Yo creo que aquí, no sé si me va a dejar poner 2 rangos el Excel. No, tendría que ser uno por uno. Pero bueno, ustedes ya saben cómo funciona eso, ¿verdad? O más bien sería de cambiarlas aquí, ¿verdad? Cambian esas, entonces obviamente me sube el promedio. Se escucha intimidante, ¿verdad? Este tipo de evaluación, pero recuerden que estamos en modo virtual, ¿verdad? En modo virtual todo es más fácil. Incluso ustedes les pueden decir a su amigo súper bueno que saben que sacó 90 en estructuras algebraicas y que les ayude. Y yo qué voy a hacer, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber yo si realmente alguien le ayudó a hacer la prueba, ¿verdad? El tipo de prueba, esto sí se los puedo mostrar. No, tendría que activarla para, para poderla hacer. Déjenme ver. Vamos a ver si puedo hacer eso. Y así rapidito. Opciones la voy a poner como que la puedo hacer ahorita. Aquí sería. Entonces, estamos en mayo, ¿verdad? No, este estaba bien. Y este lo vamos a poner que cierra hasta mayo, como para que se pueda hacer todavía. De todas maneras, ya los estudiantes ya no entran aquí, ¿verdad? O no sé. Entonces, vamos a decirle que sí. Y ahí está, así que ahora sí me deja. Entonces, para que vean más o menos cómo es una prueba, ¿verdad? Fíjense, el teorema, tararara, selección, ¿verdad? Y aquí incluso, pues, en una pregunta de estas, si uno tiene el libro aquí a la par, ¿verdad? Y si por lo menos uno ya estuvo leyendo y ya más o menos sabe en qué capítulo estoy, entonces es el teorema tal, lo voy a ir a buscar, ¿verdad? Voy a ver qué dice y voy a tratar de responder a la pregunta. O sea, este tipo de preguntas realmente, si uno se pone a pensar, es
fácil de responder en comparación a cuando uno está en un examen presencial, ¿verdad? En un examen presencial que uno no lo dejan usar el libro, ni nada, ni el celular, nada, ¿verdad? Solo lápiz, papel, borrador. Pues entonces en un examen así, pues sí me puede ir mal, ¿verdad? Si yo no he leído nada, entonces definitivamente me puede ir mal. Eh, Hay algunas que son así, solo, esta clase es bien teórica, de hecho, entonces, y de hecho nuestra clase de estructuras algebraicas tiene bastante componente teórico también, entonces podrían haber este tipo de preguntas, pero hay algunas que sí son más específicas. Déjenme ver, esto sí es más específico, ya es más como práctico, ¿verdad? Una pregunta sobre contenencia de algunos conjuntos. Y esto pues es como para ver si ustedes manejan la cuestión. Acá pues el tipo de pregunta que podría haber acá, ¿verdad? Va a depender de la temática que estemos trabajando, por decirles algo. Yo definitivamente yo aquí no les pongo como haga el ejercicio 25 de la... No, no tiene sentido, ¿verdad? Las preguntas son como que bien puntuales, ¿verdad? Así como esto de aquí, ¿verdad? Que se mira así como bien específico, ¿verdad? O cuestiones así como conceptuales, ¿verdad? Yo quiero ver si estos chavos de verdad entienden el teorema tal, ¿verdad? Entonces voy a preguntar tal cosa, solo para ver si le entienden o no. Aunque tengan el libro a la par, ¿verdad? Uno puede tenerlo y leer el teorema tal, ¿verdad? Y aún así no entenderlo, ¿verdad? Eso puede pasar. Entonces, por eso hago también preguntas de este tipo, ¿verdad? Les puedo preguntar, según el teorema tal, ¿verdad? Dice tal cosa, ¿verdadero o falso, ¿verdad? Tal vez no textualmente lo que está aquí, sino cambiándole un poquito de repente, ¿verdad? Para ver si comprenden o no lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, este es el tipo de prueba, ¿verdad? Que he estado haciendo yo así en modo virtual. Y entonces de estas es que les digo que vamos a hacer 6. Dependiendo la temática, la prueba puede ser así de corta como esta, solo tiene 5 preguntas, pero dependiendo del tema, ¿verdad? Hay temas que se prestan más para hacer varias preguntas cortas, hay otros que se prestan más, son como que más densos, digamos, los temas, entonces con unas cuantas preguntas se puede salir uno de esos. Solo déjenme quitarlo de lo de la disponibilidad por si, yo no sé realmente si eso causa problema o no. Y me voy a regresar y ya con eso creo que estuvo. Ok, mientras tienen alguna pregunta sobre esa parte de cómo lo voy a evaluar, pueden activar ahí su micrófono, ¿verdad? Si quieren preguntar, o pueden escribir ahí en los mensajes por si les da pena hablar, ¿verdad? O no tienen micrófono. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso de cómo les voy a evaluar? ¿Tienen límite de tiempo las pruebas? Sí, claro, claro, claro que sí. No, pero o sea, bueno, sí, claro, pero me Ujú. refiero a ¿cuánto? Dependiendo, o sea, imagínense esa prueba que estaba ahí, solo tenía 5 preguntas, pues no se ocupa tanto tiempo para eso, ¿verdad? Dependiendo cómo las diseñe, ¿verdad? Si yo pienso, ¿verdad? Por ejemplo, les puse 10 preguntas y yo pienso que ocupan 2 horas para esas preguntas, pues yo les doy 2 horas, ¿verdad? Pero si, aunque sean 10 preguntas, yo sé que son preguntas cortas, ¿verdad? Imagínense 10 preguntas, verdadero y falso, pues uno las responda más rápido, ¿verdad? Entonces, así según cómo diseñe la prueba, así el tiempo, ¿verdad? Son pruebas cortas, entonces normalmente son como de 1 hora, ¿verdad? Y como aquí en línea, ¿verdad? A veces se dan problemas técnicos, que me fue el internet, que no sé qué, ¿verdad? Entonces ahí yo les habilito varios intentos, normalmente 2 intentos para que si saben que no tienen internet, se les fue internet cuando estaban haciendo el primer intento, entonces ya no lo voy a volver a hacer ahorita, ¿verdad? Que sé que me está fallando el internet, sino que lo voy a hacer más tarde, ¿verdad? Normalmente las pruebas yo se las habilito 24 horas, o sea, un día completo. Y entonces si empecé a hacer la prueba, qué sé yo, a las 3 de la tarde y me falló el internet, bueno, voy a guardar el otro intento que tengo y lo voy a hacer en la noche, porque tal vez ahí ya no tenga problemas de internet, o lo mismo con lo de la luz, ¿verdad? Que aquí uno tiene esos problemas. Entonces para eso pues les dejo por lo menos un par de intentos, ¿verdad? Para evitar problemas de ese tipo.
Lo otro es que también, si de verdad, por ejemplo, ustedes tuvieron problemas a todo el día, ¿verdad? Y no pudieron, pues para eso está en la reposición también, ¿verdad? Para cuando uno tiene cualquier tipo de problema y no es necesario, para hacer la reposición no es necesario comprobar, ¿verdad? No es necesario poner excusas así como formal. ¿Cómo va a comprobar uno que se me fue el internet, ¿verdad? No, simplemente no pudo hacer la prueba por cualquier razón, ninguno de los intentos. Bueno, ahí está la reposición, ¿verdad? Solo que hay que tener eso presente por si, porque solo son a lo más dos, ¿verdad? Yo las veo como que dos de esas pruebas como que forman un examen, ¿verdad? Entonces es como que entre las dos como que se forma una reposición de un examen que es a lo que tienen derecho ustedes, ¿verdad? Según las reglas académicas de la U. Y hay que pagar por reposición. No, no, no. Bueno, yo hasta ahora no he visto que la universidad lo exija, entonces mientras no lo exija la universidad, yo no me meto a esos líos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, Diga. vamos a tener clase todos los días. No, fíjese que yo no veo necesario eso, pero yo sé que hay profesores que sí lo hacen y yo sé que hay estudiantes que sí les gusta y otros que no, ¿verdad? Pero bueno, yo no lo hago. Lo que hago normalmente es que me reúno por lo menos una vez con ustedes. Ahí van a ver cuando les dé clase que yo avanzo bastante y si me pongo a darles clase todos los días, pues nos echamos este libro, si vamos así. Entonces lo que hago normalmente es que nos reunimos una vez, luego les pongo, si yo siento que me falta cubrirles algo, entonces les pongo un video ahí, ¿verdad? Para que lo vean en cualquier momento que ustedes quieran. Eh, y así, ¿verdad? Más o menos eso es lo más o menos eso es lo que hago. Como así en modo virtual. Pues yo, por ejemplo, si vieron ese video que les estaba mostrando ahí, déjenme abrirlo otra vez, cualquiera de estos. Normalmente yo las clases así virtuales lo que hago es que pues preparo una presentación, entonces uno con una presentación así, donde, por ejemplo hay un teorema, ¿verdad? Y traigo ya escrito todo lo que hay la demostración del teorema, eh, entonces uno avanza mucho más rápido, ¿verdad? Que cuando uno está presencial, que llega hasta la pizarra ahí, después de escribir. También cuando es necesario, así como en este video, cuando es necesario yo me pongo a escribir. Tengo una tablet que la uso así como pizarrita. Eh, o si son cosas así rápidas, también hay algunas aplicaciones que son como que bastante convenientes para esto, como esta, por ejemplo, si se fijan, no está tan mal, que con el mouse es bien difícil de escribir, pero está como que le redondea a uno las cosas, entonces no se ve tan mal, es una aplicación web. Entonces, cuando es necesario, pues yo les escribo así en este tipo de, de- de herramienta. Y como les dije, no sé si al final voy a estarles así como así acá, ¿verdad? Poniendo los videos en YouTube o se los pongo aquí en Teams, ¿verdad? Que tiene como que su herramienta también. Déjenme mostrarle ahí más o menos. Eh, las clases vienen siendo como equipos, ¿verdad? Entonces yo ya lo creé aquí solo para crear esta reunión. Y entonces cuando uno termina, por ejemplo, esta reunión, aquí le queda la grabación y uno la puede ver, creo, por cierto tiempo, creo que como por un mes más o menos, algo así. Y si ustedes, o no es ver, más bien creo que es 19 días son, si no me descargar, equivoco. 19, ok. No es ver más bien, sino es descargarla, ¿verdad? Que creo que es lo que pueden hacer, descargarla. Si se ponen a pensar, descargar es un poco más incómodo, descargar un archivo, después tenerlo que abrir, puede ser cómodo también, aunque al final viene siendo lo mismo que verlas aquí en YouTube, porque pues la, digamos, lo que gasta uno de datos en ver un video y en descargarlo es similar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es parecido. Así que Sí. ahí vamos a ver si lo manejo así, ¿verdad? O en Teams, ¿no? Diga. Habrá un día definido de clases, usted avisará con No, antelación. yo les voy a avisar. Y de hecho, Perfecto. siempre para cualquier cosa, ¿verdad? Yo les voy a estar avisando ahí
Este es como un foro en este de avisos. Entonces, fíjense, en de esta clase anterior, aquí yo les avisaba todo, ¿verdad? Reunión tal día, ¿verdad? La tarea 1, prueba 1, tal día, ¿verdad? Y todo lo que vayamos haciendo, yo se los voy a ir poniendo en esa parte de avisos. Entonces, digamos que es como que la parte principal de estar chequeando siempre, por eso está aquí de primero. Y entonces aquí ustedes siempre estén chequeando, ¿verdad? Voy a ver qué puso el link ahí. Entonces aquí les voy a decir, la prueba tal la vamos a hacer tal día. La próxima semana nos vamos a reunir tal día, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Todo lo que hagamos se lo voy a estar poniendo acá, ¿verdad? Aquí también ustedes pueden hacer preguntas, incluso enviar mensajes, creo, pero pienso que yo pues hasta ahora yo no le he encontrado la opción de que me deje, que me notifique al correo que me hicieron una pregunta. Entonces yo les recomiendo que me escriban al correo, ¿verdad? El correo sí yo lo tengo configurado en el celular y es como que le cae un mensaje a uno, ¿verdad? Y si puedo, pues yo contesto ahí en el momento y si no, pues ahí de repente 24 horas yo ya estoy contestando, ¿verdad? Y de hecho, si se fijan acá, la mayoría son preguntas de estudiantes. Este correo yo lo tengo específicamente para eso. Entonces, cualquier consulta que me hagan, y ahí está, ¿verdad? También en el campus. Eh, por eso lo tengo aquí también bien presente. Cualquier consulta que me quieran hacer, pues háganmela aquí, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Déjenme ver qué más necesitamos saber sobre las cuestiones generales. Bueno, esto como les digo, denle una leidita y más o menos los temas que son los mismos que están allá en el libro. Creo que solo sobre la información general del curso sería eso. Solo que les quiero hablar un poquito de estructuras algebraicas antes de irnos. Pero bueno, antes de cerrar esto, ¿alguien tiene alguna otra pregunta sobre el funcionamiento de la clase? Si no, pues me pueden escribir el correo también, ¿verdad? Recuerden. Entonces, bueno, vamos a asumir que no. Y les voy a hablar solo un poquito sobre, por lo menos, de qué trata esto de las estructuras algebraicas. Resulta, fíjense que aunque de repente a ustedes no les han dicho, ok, así como sí les han hablado de un conjunto o sí les han hablado de función o de límite o de ecuación diferencial, cosas así, de repente no les han dicho nunca la frase, ¿verdad? Ah, esto es una estructura algebraica. O si se las dijeron, pues tal vez no era tanto como con tanto énfasis, ¿verdad? Pero a pesar de que no se las hayan nombrado así, realmente ustedes ya han trabajado con estructuras algebraicas y la que más han trabajado es la de espacio vectorial. Si se ponen a pensar qué es un espacio vectorial, bueno, es un conjunto con una serie de operaciones, ¿verdad? Que satisfacen propiedades, ¿verdad? Y de hecho, entonces, por ahí uno podría como darse una idea, ¿y qué es una estructura algebraica? Bueno, la parte que define la estructura algebraica son esas operaciones con las propiedades que tienen. Si recuerdan la definición de espacio vectorial, que creo que aquí hay una, era una cuestión que tenía varias propiedades, ¿verdad? Aquí, lo único que aquí ya lo hacen en términos de estructuras algebraicas, que ya se han visto algunas cosas, entonces, si recuerdan en vectores, la definición tenía como 10 propiedades, ¿verdad? Aquí se resumen varias de ellas diciendo otras cosas, ¿verdad? Si alguien preguntó algo, no entendí ahí. ¿No? Bueno, les decía, la definición de espacio vectorial tenía como 8 propiedades, ¿verdad? No recuerdo exactamente, según cómo se las hayan definido. Y la parte como que describe lo de la estructura algebraica son precisamente las operaciones esas, ¿verdad? En el caso del espacio vectorial, la suma y el producto, ¿verdad? Junto con las propiedades que satisfacen esa suma y el producto. Sin esa suma, producto y propiedades, el espacio vectorial simplemente es un conjunto, ¿verdad? Entonces lo que le añade una estructura algebraica a un conjunto es una serie como de reglas con la cual, diciéndolo así en palabras simples, con las cuales como que se puede jugar con los elementos del conjunto, ¿verdad? Entonces de alguna manera la estructura algebraica le da como riqueza al conjunto, porque si solo tengo un conjunto con sus elementos ahí, pues en todo caso las cosas que puedo decir son
el elemento tal, ¿verdad? Está en el conjunto A, ¿verdad? Y si solo tengo un conjunto así, ¿verdad? Entonces no puedo decir nada más. Pero si yo ya tengo el conjunto con alguna operación, ¿verdad? Como una suma y un producto, ¿verdad? Como en el caso de los espacios vectoriales, entonces yo ya puedo decir, existe otro elemento, ¿verdad? En el conjunto que es la suma de esos otros dos que tenía ahí. Entonces ya tengo como que algo nuevo que decir, que no lo tenía. Yo no puedo decir esto si yo no sé que hay una suma o una multiplicación en el conjunto en el que estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que les digo que el hecho de tener esas operaciones, ¿verdad? Y esas reglas, lo que me genera en el conjunto es una especie como de riqueza, ¿verdad? En él. Un concepto parecido es la noción de espacio, que si se ponen a pensar cuando les definieron espacio vectorial o vaya en este, bueno, de hecho ahí es donde más les mencionan eso, ¿verdad? Les dicen Rn es un espacio que satisface tales propiedades. Eh, Creo que en estadística usan la palabra espacio también, ¿verdad? Pero en otro contexto, ¿verdad? Espacio muestral y eso. Pero cuando uno le hablan de espacio, se refiere a que estoy hablando de un conjunto, pero que no solo me interesa el conjunto junto con sus elementos, ¿verdad? Sino que me interesa alguna propiedad extra por ahí. Por ejemplo, espacio vectorial, pues esa suma, esa multiplicación, esas propiedades que hay entre ellas, ¿verdad? También están, qué sé yo, espacios topológicos, aunque bueno, en este punto no necesariamente hayan llevado topología, pero eso me dice que a un conjunto yo le estoy agregando una propiedad extra, que ahí es la topología, ¿verdad? Y ya entonces lo estudio desde otro punto de vista. Están espacios normados, como los mostraba ahí en el curso ese, ¿verdad? Del periodo anterior, que ya son conjuntos con otras propiedades. Y así, ¿verdad? En matemáticas hay un montón de temáticas que se describen de esa manera, ¿verdad? Vamos a estudiar espacios de tal tipo, ¿verdad? Queriendo decir que son conjuntos con ciertas propiedades, ¿verdad? Así como los espacios vectoriales. Entonces, así como el espacio vectorial tiene una estructura algebraica ahí definida, pues hay diferentes estructuras, así como la de espacio vectorial. De hecho, la estructura de espacio vectorial es compleja en el sentido de que hay dos operaciones involucradas y hay varias propiedades que interactúan entre esas operaciones. Ahí vamos a ir viendo que, por ejemplo, los grupos son una estructura algebraica que es mucho más simple que la de espacio vectorial. Déjenme ver por dónde está la definición. Esto lo vamos a ver con más detalle, ¿verdad? Ahorita se los estoy hablando solo como que aspectos generales. Esta es la definición de grupo y acá realmente solo se tiene una operación y solo satisface eh, tres, se pueden decir cuatro propiedades. Entonces, si se ponen a pensar, esto es como que más simple que la definición de espacio vectorial, porque ya tengo un conjunto, tengo dos operaciones y tengo un montón de propiedades que interactúan o que describen, ¿verdad? Las operaciones. Entonces, grupo, que es lo que más vamos a estudiar, o de hecho lo que vamos a estudiar en este curso, eh, es una, es, eh, es una estructura algebraica más simple que la de espacio vectorial, y si uno quiere como responder qué es una estructura algebraica, bueno, es una serie de reglas, ¿verdad?, que se le asignan a un conjunto, ¿verdad?, y que definen al conjunto desde cierto punto de vista, ¿verdad? Si uno se quiere poner técnico, pues si googlean estructuras algebraicas se pueden hallar con alguna definición ahí más abstracta, como que es una terna, que tiene un conjunto, que tiene una función, que tiene una composición, cosas así, pero hablando así nada más en términos como intuitivos, pues una estructura algebraica es una serie de reglas que se le asocian a un conjunto, ¿verdad? Y que esas reglas pues definen al conjunto, ¿verdad? En el sentido de que son, así como en el espacio vectorial, son operaciones que me permiten hacer que los elementos del conjunto interactúen entre sí, ¿verdad? De alguna manera. ¿Cuántas estructuras algebraicas hay? Infinidad. Incluso si a uno le conviene por alguna razón, uno se puede inventar una estructura algebraica. Si uno googlea el término, yo normalmente, fíjense, googleo en inglés porque normalmente salen mejores resultados. Entonces voy a googlear en inglés
estructuras algebraicas, para ver qué encontramos, ¿verdad? Normalmente Wikipedia no es una muy buena fuente, ¿verdad? Porque la edita, digamos, cualquiera la puede editar, pero solo para tener una idea, aquí hay una lista de algunas estructuras algebraicas, ¿verdad? Fíjense, magma, por aquí debe estar grupo, por aquí debe estar espacio vectorial, vamos a ver. Por aquí está espacio vectorial, y así, si se fijan, entonces hay una gran lista aquí de estructuras algebraicas. ¿Son estas todas? No. Y de hecho, como les digo, hay situaciones especialmente, quizás no en el nivel de licenciatura, pero ya en nivel de posgrado, hay situaciones que cuando uno está haciendo una investigación, puede ser que por alguna razón me convenga definir alguna estructura de alguna manera, ¿verdad? Eh, Eso viene siendo como, por ejemplo, en la parte esta de computación, conviene la estructura binaria, ¿verdad? De trabajar, representar todo como un número binario, ¿verdad? Eh, ¿Y por qué? Ah, bueno, porque es conveniente, ¿verdad? Habría que ir a ver la historia de la computación, ¿verdad? Para ver por qué era más conveniente eso que lo decimal, por ejemplo, que es lo que nosotros trabajamos día a día, ¿verdad? Pero entonces hay un montón de estructuras algebraicas, hay unas pues más importantes que otras en el sentido de que como que aparecen más, ¿verdad? Son más frecuentes, como la de espacio vectorial, es una como, podría decirles que es como que de las más populares, ¿verdad? Las más populares son grupo, anillo, por aquí debe estar anillo, ring, anillo, espacio vectorial, esas son como que de las más populares y pues hay otras que dependiendo de lo que uno esté estudiando, pues me pueden, las puedo ver como importantes porque eso es lo que estoy estudiando, ¿verdad? Pero estas de grupo, campo también, grupo, campo, anillo, campo o cuerpo, eso depende de cómo lo quiera uno traducir. Campo, cuerpo aparece también bastante, ¿verdad? Espacio vectorial, pues también van a ver que aunque sea una clase quizás qué sé yo, de ecuaciones diferenciales, y de repente en alguna parte ahí ven que aparece la noción esa de espacio vectorial, o sea, en ese sentido es que les digo que es como que las más importantes, porque aparecen ahí en clases que parece que, o en áreas que parece que no tienen como nada que ver, ¿verdad? Con la temática esa de espacio vectorial, ¿no? Entonces, eso es solo para que tengan una idea de qué es una estructura algebraica, ¿verdad? Como les digo, pues se describen como operaciones, ¿verdad? Que satisfacen ciertas propiedades y están asociadas a algún elemento, ¿verdad? Eh, de hecho, a ver, manché ahí. De hecho, también las estructuras algebraicas se pueden clasificar también por la cantidad de reglas que definen a la estructura. Por ejemplo, como les decía, la estructura de espacio vectorial está definida por el conjunto junto con dos operaciones. La que vamos a trabajar aquí más, ¿verdad? Que es la de grupo, como les decía, esa de hecho está definida como un conjunto. Por ejemplo, ahí vamos a ver más adelante, pueden ser los números reales, por ejemplo, con la suma. Y entonces esta estructura es bien diferente a la de espacio vectorial en el sentido de que esta solo está descrita por una sola operación, ¿verdad? Y esta está descrita por dos operaciones. Hay algunas otras que pueden estar descritas por más operaciones y hay otro tipo de estructura que de repente no necesariamente está descrita por alguna operación, sino por alguna regla de otro tipo, ¿verdad? Pero eso ya como que se sale de los objetivos del curso y de hecho las que vamos a trabajar son más de este estilo, ¿verdad? Eh, y entonces aquí, por ejemplo, algunas de las cosas a mencionar que van a ser como que quizás diferente a lo que ustedes siempre han trabajado. Por ejemplo, RN, ¿verdad? El espacio vectorial quizás más famoso que uno ha trabajado, ¿verdad? Fíjense que pasa, como ustedes vieron ahí en la clase de vectores, que RN se puede transformar en espacio vectorial con alguna otra suma. Si recuerdan, habían algunos ejercicios ahí que le ponían una suma con una ruedita, ¿verdad? O con algún otro producto. Y que esos dos, que esa suma y esa multiplicación, no funcionen como normalmente estamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces aquí va a ser bien importante que cuando hablemos de alguna estructura algebraica nos refiramos
no solo al conjunto, sino las operaciones con las que estamos trabajando, ¿verdad? Eso de hecho es como que el todo acá, ¿verdad? Si uno solo habla de RN aquí, es como que no tiene sentido, porque depende de con la operación que nosotros que estemos definiendo, ¿verdad? Por ejemplo, es muy diferente decir, voy a considerar los enteros con la suma que voy a considerar, o déjenme ver, porque aquí ya estoy como asumiendo que hablé de grupos, pero realmente no. Me lo voy a inventar, aunque puede ser que no tenga sentido. Hablar de reales con la suma usual y con la multiplicación usual, por ejemplo. Reales, suma y multiplicación. Como espacio vectorial, ¿verdad? Que ya uno podría verificar, ¿verdad? Que eso es un espacio vectorial. Y sería bien diferente, ¿verdad? Considerar, ¿verdad? Reales, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, considerar vamos a tomarlo así, ¿verdad? Una suma y una multiplicación definidas de la siguiente forma. Que la suma A más B sea A más 2B, ¿verdad? 2 veces B. Y que la multiplicación sea, qué sé yo, como les digo, me lo voy a inventar, puede ser que no funcione como espacio vectorial. Entonces, es bien diferente considerar los reales con las operaciones usuales que considerar los reales con operaciones que están definidas de manera diferente, ¿verdad? Noten que aquí pues están definidas en términos de operaciones que nosotros ya conocemos, que son la suma usual de reales, la multiplicación usual de reales, aquí incluso hay una división, ¿verdad? De reales. Y entonces son bien diferentes, ¿verdad? Porque en esta estructura, si nosotros decimos 1 más 2, ¿verdad? Pues es lo usual, entonces es 3, ¿verdad? Pero en esta estructura, entonces 1 más 2, ¿verdad? Uno utiliza la definición que tiene, ¿verdad? Y 1 más 2 sería 1 más 2 por 2, ¿verdad? 1 más 2 por 2, o sea, 5, ¿verdad? Y entonces, noten que cambia completamente la cuestión, ¿verdad? Y esta es una de las cosas que les digo que uno tiene que tener bien presente acá, como que salirse del esquema que uno ya está acostumbrado, ¿verdad? Uno como que ya lo ve como camisa de fuerza de que, por ejemplo, qué sé yo, 1 más 1 es 2, ¿verdad? Aquí vamos a ver que 1 más 1 puede ser lo que sea, ¿verdad? Según la estructura con la que uno esté trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, si trabajamos en binario, 1 más 1 es 0, ¿verdad? Y no hay problema, ¿verdad? Porque ese es el sistema que se está utilizando ahí, ¿verdad? Entonces acá, siempre que hablemos de conjuntos, realmente los conjuntos como tales, ellos solos no nos interesan. Nos interesa el conjunto con las operaciones que me digan, ¿verdad? Que vamos a utilizar. Y entonces tengan ahí presente, ¿verdad? Que ya no necesariamente las reglas que para nosotros funcionan como automático, ¿verdad? 1 más 1 es 2. No, no necesariamente. Depende de cómo estemos trabajando. Y ojo, esto es bien específico de este curso, ¿verdad? No vayan a ir a un curso de ecuaciones diferenciales y decir, es que como en estructura algebraica me dijeron que podía hacerlo cero, entonces lo hice cero. No, ¿verdad? Es bien específico a lo que estamos trabajando aquí. Y de hecho, en todos los cursos como análisis, ecuaciones diferenciales, cursos que son así bien aplicados, bueno, análisis realmente es teórico, pero ahí las reglas que se utilizan son las usuales, ¿verdad? La suma es la suma usual que nosotros estamos acostumbrados a ver. La multiplicación es la usual, ¿verdad? Que siempre hemos estado acostumbrados a trabajar, pero aquí no, ¿verdad? Y esa, como les digo, es una de las cosas más importantes a que tengan en mente, ¿verdad? Cuando estén trabajando, vamos a empezar a hablar de estos temas la próxima vez que nos reunamos. Y entonces cuando estemos trabajando en algún ejemplo de algo, pues hay algunas cosas que no van a funcionar como normalmente funciona. Y no es como que decir, pucha, pero no entiendo por qué. Simplemente es porque así está definido, ¿verdad? Y así funciona la cosa, ¿verdad? Entonces, ténganlo presente, ¿verdad? De que eso le pasa a uno, por ejemplo, un poco cuando en vectores, ¿verdad? Empieza a trabajar con matrices, ¿verdad? Y uno tiene ecuaciones matriciales, por ejemplo, qué sé yo, algo así, ¿verdad? A por B igual a C. Y entonces allá cuando uno trabaja con matrices, como uno está acostumbrado, entonces uno quisiera hacer algo como esto, ¿verdad?
Y al inicio, por lo menos, a uno le cuesta como comprender, ¿verdad? Que esto simplemente en las matrices no está definido y no se puede hacer, ¿verdad? Y allá como uno ya lo ve como que un hecho, ¿verdad? Que, lo que está multiplicando lo puedo pasar a dividir. Uno lo ve como un hecho eso, ¿verdad? Pero pues allá no funciona. Entonces aquí similar, ¿verdad? Estas cosas uno las ve como que una realidad que no tiene discusión, ¿verdad? Pero realmente dependiendo del contexto puede variar, ¿verdad? Ok, déjenme qué más les iba a comentar hoy antes de ya, pues en el próximo curso sí empezar a hablar de los temas en sí. Sí, lo otro que les iba a comentar es que nosotros vamos a comenzar a hablar en esta sección que empieza a hablar de grupos. Aquí hay una sección de preliminares que son cosas, por ejemplo, algunas cosas de estas son hechos que ustedes ya conocen. Otras son cosas que de repente vieron en el curso de matemáticas discretas. Por ejemplo, el algoritmo de la división, a veces se ve allá, a veces no. ¿Qué es el máximo común divisor? Bueno, eso desde la escuela se lo presentan a uno, ¿verdad? Esto de la aritmética modular, puede ser que nunca lo hayan visto, ¿verdad? Puede ser que no, pero denle una leidita para ver si sí o no. En el caso de que no, entonces uno lo lee con más detalle, ¿verdad? Para querer entender bien. Aquí, como les digo, el libro es bien pedagógico. Déjenme ver qué más había aquí. Creo que hablan de inducción, ¿verdad? Que eso también es un tema que se trabaja ya en matemáticas discretas, ¿verdad? Números complejos, pues desde 110 se los presentan a uno, ¿verdad? Sus propiedades, de cómo se suman, cómo se dividen, pues eso creo que no hay problema, ¿verdad? Con eso. Aquí está lo de la inducción. Si, por ejemplo, ya días ustedes, por alguna razón, ¿verdad? Supongan que ustedes llevaron matemáticas discretas hace 2 años, ¿verdad? Por alguna razón dijeron, estructura yo la voy a dejar hasta después, ¿verdad? De todas maneras, como que tengo otras clases que me interesan más, lo que sea, ¿verdad? Entonces puede ser que por alguna razón ya días no hayan hecho una inducción. Entonces, si eso pasa, entonces denle una leidita, vean los ejemplos para ver cómo era que se utilizaba, ¿verdad? Porque aquí de repente yo le puedo decir, aquí vemos que por inducción tal cosa, ¿verdad? Y así como que asumiendo que todos lo andamos así presente, ¿verdad? Entonces, déjeme ver, me vine muy antes, estaba aquí en preliminares, pero ya iba a terminar, de hecho. Vamos a ver, estaba aquí, lo de la inducción, ¿verdad? Luego hablan aquí un poco de relaciones. Lo de las relaciones realmente a uno se lo presentan también desde 110. Si recuerdan, a uno le decían una relación, era una función, le decían a uno, era una relación, ¿verdad? Que a cada coordenada en X le correspondía una única coordenada. Ya aquí le hablan un poco de esas nociones teóricas de relaciones, luego de funciones, ¿verdad? Pues la función sí, creo que sí es un concepto que prácticamente en todas las clases lo utilizan, ¿verdad? Entonces creo que esto sí, no creo que sea necesario hojearlo, pero bueno, si ustedes consideran que sí, aquí por ejemplo le dan ejemplos de cómo se hacía la composición de funciones, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Cuando era una función 1 a 1, cuando era sobre, ¿verdad? Sobreyectiva, algunas propiedades de funciones, y ahí termina la sección esta de preliminares, ¿verdad? Entonces, así como se los pasé así yo rapidito, pueden ser que hayan dicho, ok, eso sí, sí sé qué es, ¿verdad? Eso no. Entonces eso hay que ir a leerlo ahí, ¿verdad? Esa sería como su primera tarea no oficial, ¿verdad? Ir a leer las cosas que ustedes vean de este primer capítulo que no las reconocen, ¿verdad? Entonces voy a ir a leer de qué se trata eso, ¿verdad? Pero nada más, ¿verdad? Aquí hay imagínense, estos ejercicios son de calcular máximo común divisor y mínimo común múltiplo, pues eso, no sé, yo creo que a este punto nadie lo desconoce, ¿verdad? Pero bueno, aquí incluso hay ejercicios para practicar la cuestión esa de inducción o de propiedades de funciones, ese tipo de cosas, ¿verdad? Ok, eso sí era todo entonces de los que les quería hablar hoy, que por lo menos tuvieran una idea de qué se va a tratar este curso. Pues vamos a estudiar la estructura algebraica
de grupo, ¿verdad? Que va a ser nuestro tema principal. Y que sepan que hay más estructuras algebraicas, ¿verdad? Pero acá pues la que vamos a estudiar es esta, ¿verdad? La estructura de grupo. Y más o menos pues que sepan qué significa, ¿verdad? Estructura algebraica, como para tener una idea, como les digo, de qué va a tratar el curso. Y esos preliminares, ¿verdad? Irlos a leer porque pues en los libros cuando ponen una sección así de preliminar es porque asumen que los que leen el libro ya lo conocen, pero dicen, ok, por si no se acuerda o algo, se lo vamos a poner aquí, ¿verdad? Para que ya entonces cuando se entren a los temas en sí, de hecho fíjense que le llaman aquí capítulo 0, ¿verdad? Como que nos cuenta, ¿verdad? Ya cuando empieza en sí el contenido, entonces cuando se mencionen ese tipo de cosas, pues, bueno, en todo caso la puede ir a consultar ahí en los preliminares, ¿verdad? Ok, ¿tienen alguna última consulta antes de irnos? Bueno, parece que no, ¿verdad? Entonces, nos quedamos entonces por hoy aquí, jóvenes. Un placer, pues, ser su profesor en este curso. Hay que dedicarle bastante tiempo. Ahí van a ver que hay un montón de ideas que uno, cuando empieza la primera vez que uno le muestran esas ideas, como que le cuesta a uno agarrarlas. Consulta, Lee. Entonces, sí, dígame. ¿Vamos a tener algún grupo de WhatsApp o de Telegram? De mi parte no, pero pues ustedes se pueden organizar, ¿verdad? De hecho, si hay alguien que sea como líder, quiere ser como el líder ahí, puede crear un grupo ahorita, invitar a los compañeros, ya que todos están aquí, ¿verdad? Enviar el link, pero no, yo como les dije, para comunicarse conmigo, pues a través del correo, ¿verdad? Y cualquier cosa, aquí pueden ver que hay estudiantes que me consultan cosas de las clases, ¿verdad? Entonces todo lo manejo por acá, ¿verdad? Pero yo sé, ¿verdad? Que ¿El libro lo va a subir? no, no les puedo, por razones legales, no se los puedo subir, ¿verdad? Así que tienen que, como yo hice, yo lo googleé, pues ustedes también lo van a poder googlear, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Shirley, no sé si era quien me estaba preguntando ahorita. Es gratis el libro. Sí, dígame, Shirley. En cuanto a la evaluación de la clase, usted dijo que las tareas no tienen puntaje. No van a tener valor. En sí, ese no van a tener valor. caso, las pruebas toda la clase va a ser en base a las pruebas. Sí, la nota va a ser en base a las pruebas, sí. Es prácticamente 100 en la acumulativa, 100 en pruebas. Sí, prácticamente la clase tiene 100 de acumulativo, 0 de examen, ¿verdad? Prácticamente. Gracias, Lee. Bueno. ¿Alguien más? Creo que alguien había como hablado por ahí. Pues parece que no, ¿verdad? Y bueno, les decía, dedíquenle bastante tiempo porque hay varias ideas aquí que la primera vez que uno las vea, pues a mí me tocó cuando la primera vez que estuve en esta clase, hubo muchas cosas que me costó entender, la verdad. Entonces puede ser que a ustedes también. Entonces yo les recomiendo que le dediquen bastante tiempo, ¿verdad? Esto es bien diferente a, por ejemplo, cuando uno llevó cálculo 1, ir a cálculo 2 no era muy diferente, ¿verdad? O cuando llevé ecuaciones diferenciales, no sé si ustedes ya llevaron, por ejemplo, ecuaciones diferenciales parciales. Sí, se trabajan diferentes, pero la temática alrededor ahí es la misma, ¿verdad? Entonces, este curso, si lo quieren comparar con algo, compárenlo con el parcial en el que vieron espacios vectoriales en la clase de vectores. Eso es lo más parecido que han visto en las clases anteriores a lo que vamos a trabajar acá, ¿verdad? Entonces, si se ponen a pensar, de hecho, en ese curso de vectores y matrices, esa parte en que se ven los espacios vectoriales, como que se siente bien diferente a lo demás, ¿verdad? A lo de los vectores y que el producto punto y que el producto cruz y las matrices, cuando uno ve lo de los espacios vectoriales, se siente como que bien diferente a lo anterior, ¿verdad? Entonces, si lo quieren comparar con algo, eso es lo más parecido que han trabajado hasta ahora y que se va a parecer a este curso, ¿verdad?
para que tengan una idea ahí, ¿verdad? Bueno, hoy sí ya son las 6, ya se nos fue el tiempo, entonces nos quedamos aquí por hoy, pendientes ahí a cuando les ponga el próximo anuncio, ¿verdad? Creo que esto ya se me cerró, pero bueno, ahí cuando les ponga el siguiente anuncio aquí en avisos, pues entonces ahí ya saben que tal día nos vamos a reunir o tal o cualquier otra cosa, pues por aquí va a estar, ¿verdad? Bueno, pues nos veremos. Saludos a todos. Pásenla bien, ¿verdad? Este fin de semana. Buenas noches. Bueno, igual. Saludos, Rick. Buenas noches, fin de semana.